El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Bienvenidos hoy, 25 de enero de 2026. Hoy es el día donde todos debemos estar en la mesa del Señor, pero vamos a meditar la segunda lectura porque hay dos palabras muy importantes que debemos meditar y profundizar a través de las Sagradas Escrituras. Es Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, 3, 17. La palabra concordia debemos de vivir, dice el apóstol Pablo, pero que también no tenemos que tener la división. La división lo que vamos a profundizar según las palabras del Señor. Bienvenidos. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande a su alegría. Se goza en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegra al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A qué voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes han tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer inefaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino, curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago del territorio de Zabulón.
y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camina del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivía en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértense, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribería del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, quien estaba con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí el profeta Isaías ha profetizado y se está cumpliendo lo que Jesús ya practicaba. Lo miremos en esta parte cuando Juan fue arrestado. ¿Qué hizo el Señor? Me voy de aquí y voy por a otras tierras para cumplir lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué fue a decir? ¿Qué fue a hacer Jesús? Fue a predicar, a anunciar su palabra. La palabra correcta que sale de su boca es convertiros, conviértense, porque el reino de los cielos ya está cerca. En otras versiones dice: ya está aquí, ya está entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora también podemos escuchar, mas algunos de nosotros estamos en pecado y nos dice ahora el Señor: conviértense y crea el evangelio, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos. ¿Qué es una conversión? Es dejar el pecado, volver a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo? Vivir en su doctrina, practicar los mandamientos de Él y guardar los mandamientos y hacer ejecutar en nuestra vida y amar al prójimo. Esta es la parte fundamental que Cristo nos dice el Evangelio. Pero ahora lo vamos a ver un poquito en la primera lectura. La primera lectura nos dice algo muy, muy importante. Dice que nos dice: ¿qué es una concordia? Pablo le dice a los de Corintios, la gente que estaba ya dividiéndose, pensando una y otra forma. Y le dice Pablo: deben de vivir en concordia. O sea, ponerse de conformidad o ponerse de acuerdo, vivir entre personas, que no haya discordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no piense una cosa, que todo lo hacemos conforme el mismo pensar, el mismo sentir. Hay una cita bíblica, pero les debo, donde nosotros debemos practicar el mismo pensar, el mismo sentir conforme el Espíritu Santo. Pero ahora lo vamos a ver desde de qué quiere decir eso, la división. Vamos a profundizar bíblicamente lo que es una división. Dice, la división se refiere a una
como un chisma, dice, o cisma o ruptura. O sea, la división es un cisma. ¿Qué es un cisma? Se sale de la doctrina, cambiar la doctrina. Representan de acuerdo a esas fracciones, vamos a ver. Es uno de los fragmentos, o sea, la división es un fragmento que podría decir, yo voy a poner una iglesia. Es dividir, pero lleva la misma enseñanza, la misma teología bíblica. Lo único es un cisma, o sea, una división. Ya no está de acuerdo con un grupo de hermanos. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué dice? Porque he escuchado a los servidores de Chloe que hay divisiones entre ustedes que dice, o discordia, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo o yo soy de Pedro. Ahí está la división. Pero la división profunda del significado bíblico es esta, una ruptura, un desacuerdo. O puede haber unas rivalidades. Fragmenta la unidad de la iglesia. Aquí está el problema grave. Ese fragmento de la división es algo muy... Pero empieza por un discordia. La división empieza por un discordia. Número uno es que cuando hay orgullo, hay prepotencia, hay deseos carnales, hay intereses. Entonces empieza a decir, esto no está bien que está hablando, empieza a ir por una falsa doctrina. Y eso es lo que pasa dentro de una comunidad cuando el espíritu o cuando la persona llega y descubre la escritura y se siente bonito, entonces ahora solo ellos practican, solo ellos trabajan, solo ellos cantan, solo ellos predican, solo ellos, y todo un montón, hay un interés. Entonces empieza la rivalidad, empieza a decir, no, me voy de esta comunidad y voy a formar mi propia comunidad. Problema, difíciles. O sea, si decimos significado en las divisiones, el cisma. Quiere decir, vuelvo a repetir, romper la armonía de crear un partido o otra iglesia o otra comunidad actuando con unos intereses personales y rompe la unidad con Cristo, porque Cristo es uno, la iglesia es una. Entonces nunca podemos decir que en la iglesia hay muchas iglesias y por eso hay un interés. Consecuencia, la iglesia se debilita. Ahí está el problema. Cuando empieza una división, la iglesia empieza a dividir, se debilita. Los miembros ya no están llegando, ya no quieren saber nada, pierden el sabor de la palabra, se deja llevar por su propio interés. Genera también otros, se opone a la doctrina, o opone a los orgullos, o opone, entonces empieza una riña dentro de eso. El contexto bíblico encontramos en 1 Corintios 10. Pablo amonesta a los corintios no tener divisiones, de estar perfectamente unidos, la misma mente, el mismo pensar. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué? Por la misma actitud de las personas. Pablo lo que está diciendo es que debemos vivir unidos. Dice en el versículo 11 y 12, se reporta contienda en Corintios por facciones, o dice seguir diferentes líderes, o Apolo, o de Pedro, o de Cristo, o de Pablo. Esas son las divisiones. Pero el propósito del evangelio es predicar el evangelio, es anunciar el evangelio. Aquí hay algo mucho más allá. Mire, nos dice aquí exactamente que la división
son aquellos que traen una falsa doctrina. La falsa doctrina, ahí empieza la división. O sea, la división es un cisma, divide el cuerpo de Cristo, debilita el cuerpo de Cristo y empieza por una doctrina falsa. Miren lo que encontramos aquí en 1 de Timoteo capítulo 6. Dice 6, 3 y 4. Vamos a ver. Dice, quien enseña otra cosa no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza religiosa. O sea, puede caer una enseñanza religiosa. Miren, lo voy a repetir otra vez. Quien enseña otra cosa y no se atiende a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y una enseñanza religiosa es un vanidoso que no entiende nada, un enfermo de disputa y controversia de las palabras. De ahí brota envidias, discordia, insultos, sospechas, malignas discusiones interminables propias de las personas corrompidas mentalmente. Oiga lo que dice, personas corrompidas mentalmente, ajena a la verdad, quien piensa que la religión es una fuente de riqueza. ¡Wow! Esto trae las falsas doctrinas. Se piensa que la religión es una riqueza. Empieza a pedir diezmo, empieza a pedir ofrenda, empieza a decir que vamos a hacer una iglesia y lucha contra todo esto. No importa lo que la gente pasa, que hay mucho que enseñar. Ese es un problema grave, las falsas doctrinas. Pero también encontramos también esas falsas doctrinas, también encontramos que nosotros debemos, pero eso lo vamos a leer en la segunda de Juan, pero vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas nos trae un problema. Dice ya el apóstol Pablo a los romanos, ahora ya no son los de Corintios, sino ahora los romanos. O sea, la iglesia católica en Roma. A los romanos. Hermanos, les recomiendo que vigilen a los que siembran discordia y tropiezan contra la doctrina que ustedes han aprendido. Oiga lo que dice. Vigilen. ¿Quiénes van a vigilar? Para este caso nosotros, el magisterio que nos tiene que corregir. Los ministros ordenados por el Señor son ellos los que tienen que vigilar para que no haya discordia y tropieza contra la doctrina que ustedes han aprendido. Aléjase de ellos. Hay que alejarse en las doctrinas extrañas. Las doctrinas extrañas habrá que alejarse. Y que ustedes van a alejarse. Estas personas no sirven a Cristo. Pero si trae la Biblia, pero si tiene milagros, pero no está sirviendo a Cristo, sino que está sirviendo a su propio vientre, dice, y con discursos suave, con discursos suave, que la iglesia del Señor así, arrepiéntase porque hay que cambiarse, o algunos dicen, te vas al infierno, uno se asusta y dice, entonces me voy a cambiar, me voy a ir con él. Y algunos dicen, no, ellos somos del Señor. Y precisamente ayer que estaba ahí en una emergencia con la persona más amada, y entonces llegaron ciertas personas. Y yo solo me quedé viendo y la persona que estaba conmigo me dijo, mira, ¿sabes qué pasaría? Esos son de las religiones X. Porque yo las conozco. Bajaron sus canastas y bueno, en fin, eran como unos 5. Empezaron a hablar de Dios y empezaron a decir.
y luego terminar a darnos un panito y creo que un atolito. Pero es que qué bonita, suave, palabras bonitas. ¿Quién no va a querer comer si tiene hambre? Pero trae una falsa doctrina. Y pregúntale, ¿ustedes van a la Eucaristía a recibir el cuerpo de Cristo para la salvación? No, eso no. Entonces es una falsa doctrina. Por más bonito que sea, porque dice aquí la Escritura, con discurso suave y atractiva. ¿Perdón? Con discurso suave y atractivos. Seducen a la gente sin malicia. Sí, es muy bueno, trae la Biblia, pero no está. ¿Por qué digo esto? ¿Hay falsa doctrina? Sí, hay falsa doctrina. Y termino con esto. El apóstol San Juan nos recomienda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar todos estos problemas? Es no recibirlo. Mira lo que dice segundo de Juan capítulo 1 versículo 10. Si alguien se les presenta y no lleva esta enseñanza, no la reciban. No la reciban en casa, ni los saluden, porque quien los saluda hace cómplice de sus malas acciones. Se me acabó el tiempo, Dios los bendiga.